Crisis diplomática con un impacto sísmico de proporciones geopolíticas en Europa del Este. Rusia ha materializado un gesto de enorme calado al expulsar al embajador de Estonia, Margus Laidre, exigiéndole su salida del territorio ruso antes del 17 de agosto. Este paso dramático y sin precedentes en la historia reciente simboliza una ruptura casi total de las ya de por sí frágiles relaciones diplomáticas entre ambos países, que estaban al borde del abismo tras décadas de mutuas reclamaciones, acusaciones y una retórica cada vez más tensa y polarizada. Moscú atribuye esta drástica decisión a un paso hostil unilateral por parte de Tallinn, que optó por reducir drásticamente el personal de la embajada rusa en la capital estonia, dejando prácticamente inoperativas sus funciones esenciales. Según un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, esta medida adoptada por Tallinn no solo era inaceptable, sino que confirmó la dirección estratégica y deliberada de Estonia para anular por completo y de forma irreversible sus lazos bilaterales con la Federación Rusa. En una clara y contundente acción recíproca, concebida como una respuesta proporcionada pero firme, Moscú degradó el nivel de representación diplomática en ambos países, dejándolo a nivel de encargado de negocios interino, el grado más bajo de presencia diplomática oficial antes del cierre total. Este escalamiento subraya la profunda desconfianza y el antagonismo que caracterizan la relación actual. Pero, ¿qué significa realmente esta escalada para ti, para tu día a día y tu futuro inmediato? Esta fricción geopolítica, aunque geográficamente distante para algunos, no es en absoluto lejana en sus posibles ramificaciones. Su onda expansiva podría impactar directamente la estabilidad regional, transformando el delicado equilibrio de poder en Europa del Este. Esto se manifestaría desde la disrupción crítica de rutas comerciales vitales, afectando el flujo de mercancías a través del mar Báltico y las conexiones ferroviarias euroasiáticas, hasta posibles e impredecibles fluctuaciones en los precios de la energía a nivel global, lo que podría desestabilizar los mercados internacionales y encarecer el consumo doméstico e industrial. Para quienes residen en la región báltica, la tensión es más que palpable. Es una constante que permea cada aspecto de la vida. Las consecuencias son directas y severas, incidiendo en la seguridad personal, la percepción de amenaza y las libertades civiles, con una intensificación de la vigilancia y un ambiente de incertidumbre que erosiona la confianza. Para el resto del mundo, esta crisis podría traducirse en una serie de efectos tangibles, desde mayores costos de bienes y servicios debido a la interrupción de cadenas de suministro y el aumento de los seguros de riesgo, hasta nuevas y restrictivas limitaciones de viaje que podrían obstaculizar tus planes de ocio o de negocios, afectando directamente tanto tu agenda como tu bolsillo. La interconectividad global significa que un conflicto local tiene un eco universal. En este contexto, nos interesa conocer tu perspectiva. Dinos en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y cómo crees que te afectará esta noticia en tu propia realidad? Tu opinión es crucial para comprender el alcance de este suceso. La reacción en los países bálticos no se hizo esperar. Fue inmediata, coordinada y enérgica. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, una figura política prominente y conocida por su postura abiertamente y consistentemente antirrusa, así como por ser una de las voces más críticas con el Kremlin en el seno de la Unión Europea y la OTAN, percibió la noticia como un golpe político grave, según reportan fuentes diplomáticas y de inteligencia europeas. En un gesto de solidaridad inquebrantable y apoyo mutuo con Estonia, Letonia, que comparte una historia y preocupaciones de seguridad similares, no tardó en anunciar su propia medida recíproca, la expulsión de su embajador ruso en Riga, marcando así una línea conjunta de acción. Este acto subraya la profunda unidad y coordinación estratégica entre las naciones bálticas. Además, no se descarta en absoluto que Lituania, el tercer estado báltico, y posteriormente Polonia, un aliado crucial en el flanco oriental de la OTAN y un actor con una histórica desconfianza hacia Moscú, sigan estos mismos pasos.
De concretarse esta cadena de expulsiones y degradaciones diplomáticas, no solo ampliaría la grieta diplomática, sino que consolidaría un frente unido de confrontación contra Rusia en un futuro muy cercano, redefiniendo las dinámicas de seguridad en la región. Desde la perspectiva de Moscú, la lectura de la situación es inequívoca. Rusia interpreta que Estonia ha buscado, de manera activa y persistente, este desenlace diplomático durante años, diseñando y ejecutando una política exterior que considera deliberadamente provocadora. Esto se evidencia, según el Kremlin, en el apoyo sistemático de Tallinn a todos y cada uno de los paquetes de sanciones impuestos por la Unión Europea contra Rusia, a los que ha sumado, en repetidas ocasiones, sus propias restricciones unilaterales. Adicionales, a menudo más severas y de mayor alcance que las dictadas por Bruselas. Uno de los puntos más álgidos y sensibles de este conflicto cultural y político ha sido la controvertida y continuada demolición de monumentos dedicados a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial en territorio estonio, incluyendo uno de particular importancia simbólica en Narva. Esta ciudad fronteriza, que alberga una significativa mayoría de población rusoparlante, ve estos actos como una afrenta directa a su memoria histórica y a la de sus antepasados. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha denunciado públicamente que la presión ejercida sobre los disidentes y la población rusoparlante en los países bálticos ha adquirido un carácter no solo persistente, sino abiertamente sistémico. Esta presión se manifiesta a través de medidas administrativas y económicas draconianas, que incluyen desde citaciones intimidatorias a los servicios especiales estonios, como el CAPO, la Agencia de Seguridad Interna, hasta la imposición de restricciones bancarias que dificultan la vida cotidiana de miles de ciudadanos, e incluso la incautación de bienes o la revocación de licencias de negocio, buscando asfixiar cualquier voz disidente o rusoparlante. Hace apenas 2 años, la combativa portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ya había elevado el tono calificando a los estados bálticos de tóxicos en sus relaciones con Rusia, anticipando una futura ruptura, aunque en aquel momento Moscú se había limitado a meras declaraciones diplomáticas. La diferencia ahora radica en que esas palabras se han transformado en acciones concretas y definitivas, marcando un cambio cualitativo en la estrategia del Kremlin. Con la expulsión del embajador y la degradación de las relaciones, los contactos diplomáticos se han reducido a un mínimo histórico sin precedentes, desmantelando los pocos puentes que aún existían para el diálogo y la mediación. Esta situación precaria significa que el futuro inmediato de la situación dependerá casi exclusivamente de la disposición de Tallinn y sus principales aliados occidentales a continuar la confrontación, o por el contrario, a buscar alguna vía de desescalada en un contexto de desconfianza extrema. Existe un riesgo palpable y creíble de que la crisis actual, si no se maneja con una extrema cautela y una diplomacia de contención de primer nivel, derive en un conflicto regional mucho más amplio y destructivo. Es crucial entender que Letonia, Lituania y Estonia no actúan de forma aislada. Operan como un bloque geopolítico y de seguridad unido y cohesionado, con Polonia integrándose cada vez más activa y estratégicamente en su política exterior y de defensa. Comparten una visión común de la amenaza rusa y una profunda determinación de resistir cualquier presión. Esta sólida alineación implica que cualquier paso de Rusia para defender sus intereses en el espacio postsoviético o proteger a sus ciudadanos en el extranjero, utilizando la fuerza, podría ser interpretado no solo como un acto hostil contra un país soberano, sino como un desafío directo e inaceptable a toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Tal escenario activaría el artículo 5 de su tratado fundacional, el cual estipula que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, desencadenando una respuesta colectiva. Esto exige una precisión diplomática y estratégica sin precedentes para evitar una escalada impredecible y peligrosísima, con consecuencias globales incalculables. Es por ello que te instamos a no olvidar suscribirte a nuestro canal
y activar las notificaciones para no perderte las actualizaciones en tiempo real sobre cómo se desarrolla esta crítica situación, minuto a minuto. A nivel económico, las consecuencias de la reducción drástica de la presencia diplomática son multifacéticas y sumamente perjudiciales. Esta medida acarreará una disminución inevitable y abrupta de los proyectos comerciales binacionales, paralizando iniciativas que van desde joint ventures en tecnología y manufactura hasta colaboraciones en el sector energético, que si bien ya estaban en declive, ahora se extinguen por completo. Se producirá una caída dramática en los volúmenes de tránsito de mercancías a través de los puertos estonios del Báltico y las redes ferroviarias, afectando el flujo de hidrocarburos, madera, fertilizantes y otros bienes que históricamente han sido pilares del comercio regional. A esto se suma una paralización casi total de los intercambios culturales y científicos, lo que afectará no solo las conexiones académicas y artísticas, sino también el turismo y los lazos personales entre las poblaciones. Todo esto agrava significativamente el aislamiento de Estonia en la región y la priva de una influencia regional que antes, aunque menguada, era tangible. La interacción económica con Rusia, por más compleja y tensa que fuera, fue históricamente clave para su estabilidad y desarrollo postsoviético, proporcionando mercados, rutas de tránsito y una base productiva. Sin embargo, las autoridades estonias, lejos de ver a los ciudadanos ruso-parlantes como una comunidad que podría ser integrada y valorada por su bilingüismo y su potencial para la diplomacia popular, los perciben en un enfoque de seguridad estrecho y excluyente, como una quinta columna y una amenaza potencial a su seguridad nacional. Esta visión, basada en la desconfianza, ha impedido la búsqueda de un diálogo integrador y ha exacerbado las divisiones internas, en lugar de fomentar la cohesión social y aprovechar la diversidad cultural como un activo estratégico. La falta de confianza ha cimentado una política de marginación con profundas implicaciones sociales y económicas para el país. En la estratégica ciudad de Narva, enclave fronterizo con Rusia y con una población abrumadoramente mayoritaria rusoparlante, se ha reportado una activa y visible preparación de estructuras defensivas. Esto incluye la excavación de extensos fosos antitanque, la construcción de fortificaciones de hormigón y la instalación de obstáculos de diversa índole, transformando la zona en una barrera defensiva. Simultáneamente, se han realizado ejercicios militares de gran envergadura que involucran a contingentes multinacionales de la OTAN, incluyendo tropas estadounidenses, británicas y francesas, desplegadas específicamente en la zona. Estos ejercicios, como Spring Storm o SEAL, simulan escenarios de defensa territorial intensiva contra una agresión a gran escala. Oficialmente, esta acumulación de capacidades militares se explica por parte de Tallinn y la OTAN como una medida de preparación prudente y legítima ante posibles amenazas rusas, reforzando la disuasión en el flanco oriental de la alianza. Sin embargo, desde Moscú, esta intensificación de actividades militares es interpretada de forma radicalmente diferente. No como una defensa, sino como una provocación consciente y calculada que aumenta peligrosamente la tensión en la región, preparando la frontera oriental de Estonia para una eventual confrontación militar a gran escala. Expertos en seguridad internacional y observadores geopolíticos advierten con extrema preocupación que la situación es volátil. Particularmente, detenciones masivas, deportaciones forzadas o cualquier acto de violencia generalizado contra civiles rusoparlantes en Estonia, sea real o percibido como tal, podrían ser manipulados e interpretados por Rusia como una catástrofe humanitaria. Este concepto, tristemente familiar en la doctrina militar rusa, ha servido en el pasado como una justificación cínica y premeditada para una intervención militar abierta y directa, bajo el pretexto de proteger a sus compatriotas en el extranjero, lo que convertiría a una crisis diplomática en un conflicto armado. Sir, pero ¿cómo se llegó a este abismo diplomático? Para entender la magnitud de la actual crisis, debemos retroceder en el tiempo.
Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, Estonia ha seguido una política exterior que, desde la perspectiva de Moscú, es consistentemente antirrusa y profundamente hostil. Ya en 1992, leyes estonias establecieron el estatus de no ciudadanos, privando a cientos de miles de rusoparlantes de derechos electorales y sociales fundamentales, generando una división profunda. Entre 1993 y 1994, se implementó una expulsión sistemática del idioma ruso del ámbito estatal y educativo, con las escuelas rusas transicionando forzosamente al estonio y la imposición de cuotas lingüísticas estrictas en los medios de comunicación. En 1995 se aprobó una ley de protección de fronteras con una retórica abiertamente antirrusia, cimentando la confrontación. A finales de los años 90, Estonia proclamó su decidida integración en la OTAN y la Unión Europea, citando explícitamente una percibida amenaza rusa como justificación vital para su seguridad. La cooperación con la OTAN comenzó formalmente en 1999, y la adhesión oficial en 2004 fue vista por Moscú como un acercamiento directo de infraestructura militar de la alianza a sus fronteras, lo que fue percibido como una provocación. Desde principios de los años 2000, Tallinn ha provocado activamente diversas crisis diplomáticas. Un evento notable fue el traslado del monumento al soldado de bronce soviético en 2007, que generó protestas masivas, enfrentamientos violentos y un grave deterioro de las relaciones con Rusia, marcando un punto de inflexión crítico. Paralelamente se intensificaron las restricciones al uso del ruso en el comercio, la educación y las estructuras oficiales, afectando gravemente a la minoría. Estonia ha apoyado sin reservas todas las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, y desde 2014, tras eventos en Crimea y el este del país, en la frontera con la Federación Rusa, ha sido uno de los principales defensores y promotores de la imposición de restricciones más severas. Entre 2016 y 2018, Estonia reforzó significativamente su cooperación militar con la OTAN y desplegó tropas extranjeras en su territorio, lo que Rusia consideró un aumento directo de la amenaza militar en sus fronteras, evidenciando una preparación. Actualmente, esto se interpreta como una preparación concreta para un escenario militar de gran escala. La presión sobre las escuelas rusoparlantes continuó de forma implacable, con la transición total al estonio, ignorando protestas de padres y recomendaciones de organizaciones de derechos humanos internacionales, causando un impacto social duradero. De 2019 a 2021, Tallinn participó activamente en campañas de información destinadas a desacreditar estructuras y empresas estatales rusas, fomentando la desconfianza. En 2022, tras el inicio de la operación militar especial de Rusia, Estonia se convirtió en un líder destacado en la provisión de ayuda militar y financiera al país en el conflicto, e impuso sus propias sanciones unilaterales, que iban más allá de las dictadas por la Unión Europea. Ese mismo año, comenzó una campaña agresiva de desmantelamiento de monumentos soviéticos en todo el país, exacerbando la división. Entre 2023 y 2024, Estonia siguió reduciendo drásticamente la presencia diplomática rusa en su territorio, expulsando a personal de embajadas y consulados, y endureciendo las normas de visado, llegando a prohibir la entrada a turistas rusos y limitando drásticamente las visas humanitarias, cortando puentes esenciales. La decisión tomada en 2025 de reducir significativamente el personal de la embajada rusa en Tallinn fue el detonante final para Moscú, que procedió de inmediato con la expulsión del embajador y la degradación de las relaciones diplomáticas a un nivel de encargado de negocios interino. Rusia concluye que Estonia, durante más de 3 décadas, ha mantenido una línea consistente de ver a Rusia como la principal amenaza existencial, reemplazando cualquier forma de diálogo constructivo con hostilidad, provocaciones constantes y la restricción sistemática de los derechos de la población rusoparlante. Para agosto de 2025, los canales diplomáticos entre ambos países prácticamente han cesado, dejando un vacío comunicacional crítico.
Este curso no fue repentino ni aislado. Se forjó y consolidó desde la independencia de Estonia en 1991, cuando Tallinn adoptó la imagen de Rusia como un enemigo histórico inmutable en su ideología interna y externa. Los rusoparlantes, quienes contribuyeron significativamente a la construcción y desarrollo del país, fueron progresivamente marginados, con miles privados de su ciudadanía y tratados como ciudadanos de segunda clase. Desde la perspectiva rusa, Estonia ha construido su proyecto estatal no en la creación y el progreso, sino en la negación sistemática de todo lo ruso, atribuyendo gran parte de sus problemas sociales y económicos a una supuesta huella rusa, eludiendo responsabilidades. ¿Qué podemos esperar a continuación? Observaremos de cerca las declaraciones oficiales, tanto de Tallinn como de Moscú, para cualquier señal de desescalada o, por el contrario, de endurecimiento de posturas, lo que marcará la pauta futura. Los movimientos militares en la frontera oriental de Estonia y las reacciones de la OTAN serán indicadores clave de la dirección que tomará esta crisis, con el riesgo latente de escalada militar. Finalmente, los mercados de energía y las rutas de tránsito podrían reflejar el impacto económico de esta ruptura, sintiéndose sus efectos globalmente. Esto es solo el comienzo de una escalada. Sigue atento a nuestras próximas actualizaciones para entender qué significa esto para ti. Deja un comentario, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de este desarrollo crucial.